Soroa, que además era miembro de la Sociedad Cultural José Martí, para nosotros los martianos, y creo que para la sociedad guantanamera también deviene un referente como profesional, pero yo diría que un referente primero como humano, como hombre, como ser que era, que manifestaba en su comportamiento las cualidades martianas. O sea, más allá de ser un asiduo estudioso de la vida y obra de José Martí, de promocionarla, de difundirla, no solo de José Martí, sino todo el trabajo de la Sociedad Cultural José Martí, de la cultura y la historia guantanameras y de todos los temas que tienen que ver con ella, con Cuba incluso, más allá. Yo creo que Pablo Soroa fue uno de los socios, que es como se le llaman a los miembros de la Sociedad Cultural José Martí, de un comportamiento con apego a lo que exigen nuestros estatutos, que obviamente tiene que ver con ser cada vez más en el comportamiento una persona que lleve implícita, que ponga de manifiesto las cualidades martianas, disciplinado, extremadamente disciplinado en el cumplimiento de sus deberes, pero sobre todo un estudioso profundo de los más diversos temas martianos, alguien que se sentía comprometido en cumplimiento del deber con el sistema de actividades previstas dentro de la Sociedad Cultural José Martí. Era un lugar obligado, nuestra sede, de llegar incluso más allá del momento en que se estuvieran desarrollando actividades. Pablo siempre llegaba y siempre encontraba un tema para atrapar la atención entre lo que estábamos, o también la manera de cómo difundir lo que ya había acontecido, y si no se hacía parte de ella, obviamente con sus criterios. Una persona, un acucioso investigador, decía de todo, pero con una sed permanente de búsqueda, de profundización, con una, yo diría, con una actitud polémica, pero una polémica constructiva, porque yo creo que eso partía también de asimilar, de defender lo que creía, lo que entendía y lo que venía también de la justicia, todo lo que rozara contra ello. Entonces encontraba en él una persona que lo combatía desde la razón, desde el conocimiento que tenía de ello, un hombre profundamente humano. Lo vimos desde el trato a su querida, amada y inseparable compañera Magda, pero también en las relaciones interpersonales se divisaba eso. Nos unía una gran amistad que iba más allá de el cumplimiento de los deberes martianos, también con mi esposo del gremio de periodistas, y siempre teníamos un tema en debate. Varios incluso quedaban inconclusos, porque notaba que cuando no tenía todo el conocimiento suficiente como para enfrentar un debate, para poder aportar, para poder emitir sus juicios, pues pedía una tregua o buscaba la manera de que concluyera momentáneamente, pero después venía la carga con nuevos saberes, con nuevos elementos, y volvía sobre las cosas que quedaron con laguna o con alguna duda, con incertidumbre, y volvía entonces a emitir su criterio por lo general, y digo general, por no ser absoluto, siempre con la razón, siempre siempre estaban avalados por ese estudio, por ese referente, ¿no?, probatorio de ello, y una persona muy revolucionaria también, muy consecuente con la dinámica de la vida, de lo que está exigiendo hoy. Yo siempre pongo de ejemplo lo que Martí refería, de que el primer deber de un hombre es ser un hombre de su tiempo, ¿no?, ir a la par de la contemporaneidad y ponerse en función de ella toda la inteligencia y su capacidad de razonamiento a la defensa de la justicia también, y de resolver los problemas contemporáneos. Bueno, en él se puso de manifiesto esto. Pablo fue un hombre de su tiempo, en el sentido más amplio de la palabra. Yo quiero destacar en él una cualidad que era la nobleza. Nobleza que es sinónimo de sencillez, un hombre con una vasta cultura, capaz de insertarse en la dinámica de discusión de los más diversos temas, incluso de especialidades, y poder aportar, y sin embargo nunca lo vi con ningún tipo de manifestación que podía dar síntomas de autosuficiencia, o que yo soy el que más sé, siempre con un cuidado en ese intercambio, en las relaciones interpersonales, esa nobleza en él.
Yo creo que eso que decía Martí, que la sencillez está en la grandeza está en la sencillez, se pone de manifiesto en Pablo. Para la Sociedad Cultural José Martí, para el gremio martiano guantanamero y más allá de él, Pablo siempre será un referente en el que tendremos que volver una y otra vez. Yo creo que Pablo, yo podría decirlo así ahora, ¿no? Era un músico más. Él amaba la música cubana, amaba la música guantanamera y la conocía profundamente, ambas. Y siempre fue un promotor de esa música, sobre todo de artistas y agrupaciones que muchas veces dejaban de ser populares, muchas veces porque habían emigrado, otras veces porque no eran privilegiados en los medios, y él siempre trataba de hacer sobresalir eso en los eventos, en las conversaciones, y siempre por ahí se movía eso. Era también un apasionado de los eventos teóricos de la música. Yo lo vi participando muy activamente en los festivales de Changüí, en los segmentos teóricos de la fiesta de la Guantanamera, otros eventos donde siempre se trataban temas musicales y él siempre defendía todos esos elementos identitarios y que singularizan la música de Guantánamo. Él siempre fue un defensor de eso. Me acuerdo perfectamente cuando propusimos en la Asamblea Municipal del Poder Popular que se retomara el himno de Guantánamo escrito por Luis Morlote. Él fue uno de los que me apoyó mucho en eso y defendió mucho eso. Cuando se reformó el escudo, también participó en esas polémicas que fueron muy tremendas, pudiéramos decirlo así, pero siempre defendiendo, eso que yo digo, ese espíritu de la guantanameridad y esos valores que muchas veces están solapados o latentes y no sobresalen y son elementos importantes. La participación, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la polémica de la Guajira Guantanamera, en su amistad con Rafael Inciarte y su labor de destacar la huella que había dejado Rafael Inciarte en la música. Tanto Rafael Inciarte Brioso con sus investigaciones sobre el changüí, la tumba francesa, las estudiantinas, los sones, como también el papel de Rafael Inciarte Ruiz, padre de Inciarte Brioso y, como todos sabemos, capitán del ejército de Mambí y director de la banda de música de las tropas de José Maceo. Él fue también, hizo mucho hincapié en resaltar ese legado de Rafael Inciarte Ruiz para la música cubana y para las gestas independentistas. Ahí tenemos el diario inédito de Rafael Inciarte Ruiz y él muchas veces iba allá, lo consultaba y siempre nos compulsaba a que pudiéramos publicar ese diario. Estamos en eso. Yo creo que el día que salga publicado el diario, que no será de inmediato, pero también va a ser un homenaje a Soroba. En fin, que yo creo que él, por ejemplo, aprovechaba mucho la presencia en Guantánamo de personalidades de relieve nacional para entrevistarlo y sobre todo para que esas personas pudieran valorar los aportes de Guantánamo a la música y la cultura cubana. Puedo hablarte de Fran Fernández, puedo hablarte de muchos otros, y eso también él lo siguió. Los festivales del son de los años 80, que fueron muy importantes eventos de la música en Guantánamo. En fin, yo creo que Pablo fue un defensor a ultranza, pudiéramos decirlo así, radical y muy honesto de todos los aportes y el legado y la presencia fundamental de Guantánamo en la música y la cultura cubana. Desde que yo empecé a trabajar en el periodismo, ya Pablo era el primero graduado de aquí de Guantánamo y siempre tuvo la misma característica de ser una escuela, de ser un profesor en la práctica, o sea, en el ejercicio del reporterismo sobre todo. Y tenía métodos siempre, y prácticas y métodos que siempre enseñaban a los nuevos periodistas. Y él, muy crítico, siempre permitía que uno aprendiera precisamente porque te señalaba mucho, leía y atentamente los trabajos que tú publicabas, sin ser jefe tuyo ni ser profesor tuyo, simplemente como colega. Y confraternizábamos y siempre era insistente en eso. Y siempre tenía la razón. Ciertamente que siempre él era muy atinado como en las observaciones que hacía como a mí como principiante periodista. Y siempre tuvimos una buena relación en ese sentido de él, de comentar las lecturas que tenía
comentar los aspectos periodísticos de diferentes temáticas, ¿no? como las que él tocaba. Uno podía aprender algo que le ayudaba a desarrollar la profesión, aunque no estuviera inmediatamente de acuerdo con él, pero la discusión era favorable para eso. Además, yo diría que por la forma y el tiempo, casi medio siglo, ¿no?, que nosotros compartimos durante las prácticas periodísticas, él con más tiempo y yo con menos, ¿no? Con más de 40 años yo. Yo considero que es el mejor periodista también que ha tenido la provincia en todos estos años. Pablo Soroa Fernández, según mi criterio, ha sido el periodista más integral que he conocido en la provincia de Guantánamo. Un periodista que tal vez los 13 años que asumió la dirección de la Agencia Cubana de Noticias, otrora AIN, le valieron para estudiar, para insertarse en todos los sectores de la sociedad y poder investigar, poder informar, poder comunicar al pueblo acerca de todo lo que acontecía en esos sectores. Considero que de Pablo Soroa Fernández se puede estar hablando durante mucho tiempo. Generaciones como la mía, nuevas generaciones que han recibido el legado de Soroa, precisamente por esa integralidad, por ser una persona multifacética, por ser investigador de cada hecho, de cada acontecimiento, por poner la palabra precisa en cada género periodístico, pero además por ser una gente muy noble, una gente muy humilde. No era para nada un periodista autosuficiente, al contrario, era un periodista suficiente, pero que además era capaz de reconocer a cualquier otro periodista la valía de los trabajos que escribían. Además de enseñarlo, era capaz de reconocer con nobleza que cualquier otro periodista podía escribir un trabajo tan brillante como lo hacía él, tan interesante como lo hacía él. Pablo Soroa Fernández, además de ser natural de Pinar del Río, era impresionante el arraigo que demostró con Guantánamo, cómo logró aplatanarse acá en Guantánamo, cómo logró formar un hogar al contraer matrimonio con una guantanamera, periodista también, pero ese sentido de pertenencia que tenía por la provincia, así lo puso en evidencia en cada escenario donde se parara, así lo puso en evidencia en cada trabajo reporteril que escribiera, así lo puso en evidencia en cada responsabilidad que asumiera, tanto como periodista, en asociaciones como la José Martí, como la UNAI, la UNIT, la propia UPEC, en comisiones de trabajo del partido, cómo era capaz de defender a capa y espada el rol de un periodista. Yo creo que Pablo Soroa es digno de admirar por todo lo que hizo y por todo lo que dejó, la huella, la impronta que dejó.